Bueno, en la última clase habíamos empezado a ver el modelo de transacciones, entonces. Para repasar un poquitito, este modelo de transacciones tiene un significado desde el punto de vista del usuario en el modelo semántico. Entonces, la más por ahí que nosotros podemos dar un ejemplo a un usuario es una transferencia de fondos de un banco, donde hay una operación que extrae saldos de una cuenta y las deposita en otra cuenta. O sea, si yo lo pienso desde el punto de vista de usuario, extraer saldo y guardar el saldo en la otra cuenta parecería una sola operación. Sin embargo, para nosotros probablemente sean 4 operaciones. Una de actualización de saldos en cada cuenta, o sea, 2, una de actualización de saldos en la cuenta que extraigo y otra en la cuenta que deposito, y a lo mejor también el movimiento, para que quede registrado la fecha que se hizo el movimiento, quién lo hizo, desde qué terminal, si se hizo desde home banking o si se hizo desde un cajero automático, lo que fuere, pero que quede explicitado desde dónde se hizo. Entonces, generalmente, uno piensa esa transacción como una unidad lógica. Tanto para el usuario como para nosotros tiene que ser una unidad lógica. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea una unidad lógica? La tenemos que delimitar con un inicio de transacción y un fin de transacción. El otro día vimos que también, que para MySQL, ese inicio de transacción era un start transaction, perdón, y el fin de la transacción era una sentencia que se escribe commit, como sería confirmar esa transacción. Entonces, todas las operaciones que queden entre el start transaction y el commit son las que van a ser consideradas como una unidad lógica. Entonces, a partir de escribir esa transacción, vamos a decir que cumple con las siguientes 4 propiedades, que eran atomicidad, es decir, esto de que se debe considerar una única operación lógica, aunque haya muchas sentencias que la conformen, consistencia, que tenía que ver con la conservación del modelo semántico, o sea, del significado, esto que decíamos, si yo extraigo de una cuenta y guardo en la otra cuenta, se modifican los saldos, si no se modificaran los saldos tendríamos un problema. ¿Está? Entonces, bueno, esa es una cuestión que hay que considerar. Esa consistencia también me puede ayudar el concepto de aislamiento, que justamente es el concepto que hoy vamos a mejorar, digamos, el entendimiento de ese concepto. ¿Qué significa el aislamiento? Significa que si 2 usuarios concurrentemente quieren utilizar un recurso, vamos a suponer el saldo de una cuenta sería un recurso, ¿sí? No se superpongan. ¿Qué quiere decir esto? Que uno mire el saldo de una cuenta, actualice, y el otro no mire otra vez el saldo de la cuenta y si en el medio se actualizó pueda cometer un error. Entonces, vamos a ver qué errores se pueden cometer con esto del aislamiento y la concurrencia, porque tenemos que, de alguna manera, evitar que eso suceda. Bien, y en la última de las propiedades de las transacciones es la durabilidad. ¿Qué significa esto? Que una vez ejecutado el commit, o sea, el fin de la transacción, no se puede volver atrás esa transacción. La única forma de volverla atrás a esa transacción es hacer una transacción en el sentido contrario. Es decir, en el caso de la transacción esta de la extracción del banco, si saqué de una cuenta y puse en la otra, ahora tendría que sacar de la cuenta en la que había actualizado en positivo y volverla a su cuenta original. Y que queden registrados los cambios que hice. Está bueno. Entonces, la durabilidad tenía que ver con eso. Entonces, si se acuerdan, acá teníamos un diagrama de estados de una transacción que me decía por dónde iba pasando esa transacción. Es decir, una vez que se ejecutaba el start transaction, se empezaban a ejecutar las sentencias que estaban dentro de ese inicio y fin, y se decía que la transacción estaba parcialmente confirmada o comprometida, así lo van a encontrar en la bibliografía. Bien,
Cuando se termina de hacer el commit, de ejecutar el commit, esa transacción pasa confirmada o comprometida. Si en el medio hay un error, la transacción ya sea de activa pasa a fallida, o de parcialmente confirmada o comprometida pasa a fallida. A ver si se acuerdan. ¿Cuáles pueden ser esos errores que pueden suscitarse en, digamos, mientras se está ejecutando la transacción? A ver si se acuerdan. Yo no estuve en la última clase, pero podría decir que si se detecta algún error, no sé si semántico o sintáctico o nada que ver. Bueno, a ver, los errores sintácticos, a ver, por ejemplo, haberme confundido en escribir una sentencia en lugar de select, me olvidé la T final, por ejemplo, se van a detectar en el momento en que se compila, ¿sí? Con lo cual no está en ejecución todavía la transacción. Eso es un momento anterior. ¿Qué otro error puede cometerse? ¿Podría ser algún error con respecto a las integridades? Podría ser un error con respecto a la integridad. Entonces, esos errores eran 3. A ver si se acuerdan. ¿Qué integridades teníamos que controlar a través del modelo? De dominio, de referencia y de Identidad, perfecto. identidad. Entonces, la de dominio sería tratar de insertar, por ejemplo, en un campo que es numérico, un carácter, ¿sí? Un alfanumérico. ¿Está bien? Entonces, si el gestor eso no lo va a detectar en el momento que está compilando, sino en el momento que está ejecutando. Entonces va a decir, no, mirá, tenés un error del tipo de dato. Acá no puedo guardar en un campo que es numérico esto que me estás mandando. Perfecto, eso es integridad de dominio. La integridad referencial, ¿a qué refería? A las claves foráneas de referencia. A las claves foráneas. ¿Esto qué va a significar entonces en una transacción? Tratar de insertar algún registro con una clave que no exista, con una clave foránea que no exista en otra tabla. En la tabla donde es Claro, clave primaria. clave primaria, perfecto. Esa es integridad referencial. Es decir, si me admitía nulos en esa clave, me lo va a admitir. Ahora, si yo pongo un valor como clave foránea, tiene que existir en la clave primaria, ya sea en una inserción, en una actualización, ¿sí? Todo lo que eso pueda significar. Perfecto. Y la tercera es la de entidad. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué Que tenía que tenga pasar? clave foránea y sea única. Primaria. Clave primaria, perdón. Refería a la clave primaria. Entonces la clave primaria tiene que ser única. Y además, ¿qué tiene que suceder? Ninguno de sus atributos Sea nulo. que ninguno de sus atributos sea nulo. Perfecto. Entonces, todo eso lo va a controlar el gestor. Si pasa cualquiera de esos errores, que se llaman errores lógicos, ¿sí? Perdón, profe. Sí. ¿Era ninguno de los atributos sea nulo o de la clave primaria no sea nulo? Yo me acordaba de eso. Ninguno de los atributos de la clave primaria, eso quise decir. Ok. Se me entendió distinto, perdón, No, está bien. pero ninguno de los No, atributos de sí, la clave primaria tenían que ser nulos, porque viste que podía tener más de un atributo. Sí, Claro. es verdad, es verdad. Ninguno podía ser nulo. Bien, que quede bien esa definición. Bien, entonces, ¿eso cuándo podía suceder? En la medida que yo estaba ejecutando esa transacción, o sea, de activa estaba pasando a parcialmente confirmada o comprometida, y entonces pasaba a fallida. ¿Qué es lo que hace? Esto es un error lógico, estos 3 que mencionamos son errores lógicos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Vamos a suponer que ya se habían ejecutado algunas de las sentencias de esa transacción, lo que va a suceder es que esa transacción se va a desandar, se va a hacer lo que se llama un rollback. No hace falta que yo lo escriba a la sentencia rollback, porque se va a ejecutar sola. Va a volver hacia atrás y se van a desandar esas actualizaciones que se hizo antes de que se encontrara ese error. Bien, esos son errores lógicos. ¿Y errores físicos se pueden dar? Que se corte la luz. Que se corte la luz. Que se corte la luz.
Se podrían haber ejecutado algunas sentencias de esa transacción, y en un momento dado se cortó la luz, o se cortó la comunicación, o hubo un fallo en el sistema operativo, en el disco, lo que fuere. ¿Está? Entonces son errores que se llaman errores físicos. ¿Y cuándo se va a dar cuenta el gestor entonces que existieron esos errores? Quedaba un bit o un dato, algo así, que indicaba que estaba en proceso, y si después cuando se apagaba se volvía a prender, creo que era ese dato el que le decía que estaba procesándose, de la nada se cortó. Espectacular, ese es lo que sucedía. Entonces, a eso se llama log de transacciones. Entonces, en ese lugar donde se van escribiendo las transacciones antes de ejecutarse, es donde el gestor, cuando reinicia, o sea, cuando puede volver a tener, digamos, corriente eléctrica, se levantó el sistema operativo, se levantó el gestor de base de datos, y la base de datos empieza a estar activa, antes de volver a estar activa para todo el mundo, revisa el log de transacciones. Al revisar el log de transacciones se encuentra en un ambiente multiusuario, con un montón de transacciones probablemente que no hayan sido terminadas, o sea, confirmadas. Con lo cual todas esas transacciones las vuelve para atrás. Deja limpio el sistema y se pueden volver a ejecutar transacciones y a consulta, o sea, los sistemas vuelven a estar activos. Bien, cuando no pasa nada de esto, entonces dijimos, la transacción termina como confirmada, y cuando pasa algún error, que pasa fallida, una vez realizado el rollback, pasa a abortada. Así se llama el estado final de la transacción. O sea que una transacción puede estar terminada como confirmada o como abortada. Bien, entonces ahora vamos justamente a este temita del aislamiento que decíamos recién. La idea de ejecutar las transacciones en un ambiente multiusuario, ¿sí? Debe garantizar estos servicios que se mencionan acá. La transparencia de recuperación, o sea, el usuario no se tiene por qué haber enterado, ¿sí? O sea, se va a enterar de que su transacción no llegó a buen término, pero no en qué lugar se cortó, ¿está? O sea que va a volver ese sistema a un estado consistente una vez que se solucionó la falla. ¿Está? Entonces, después de una falla, transparencia de recuperación me garantiza que llego a un estado consistente de la base de datos. Y otra de las transparencias que tienen que ocurrir es la transparencia de concurrencia. Es decir, que el usuario se crea que está trabajando solito con el sistema. O sea, que está en un ambiente monousuario. Eso muchas veces no es muy fácil de lograr, debido a que muchos usuarios están usando el sistema, y entonces lo que baja su performance es justamente la actividad de los usuarios queriendo entrar y salir del sistema, ¿sí? Pero se debería percibir como un sistema monousuario que está ejecutando transacciones para mí solo, por ejemplo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en una caja de un supermercado. Y eso es fácil de ver. En una caja de un supermercado pueden haber activa un montón de cajas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y en esas cajas se están ejecutando transacciones. ¿Cuáles serían las transacciones que se están ejecutando en las cajas? La compra de un producto del supermercado. Claro, la compra de todos los productos que está pasando, ¿sí?, un usuario por la caja. ¿Sí? Entonces el cajero lo que hace es pasar por el escáner, verifica el producto, ¿está? Y tiene el precio de ese producto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Eso es una transacción? ¿Esa parte? ¿Sí o no? ¿Les parece a ustedes que es una transacción? Sí, porque se está descontando stock. En ese momento, ¿te parece a vos? Ahí solamente está, digamos, leyendo el producto, por lo que entendí. Sí, una vez que Ahí se está confirma leyendo el que se haga el producto. pago, hace el descuento del stock, ¿no? ¿Cómo? Una vez que se realiza el pago y todo eso, no hace el descuento del stock. Exactamente, hay que esperar Porque un rato, porque puede pasar. ponele que, claro, A cualquier ver qué cosa. puede pasar, Leandro. Y que se cancele el pedido, que esté, no sé,
que no esté de acuerdo la persona hasta el último momento. Hasta último momento no se puede actualizar el stock porque no sabemos qué va a pasar. Exactamente, o sea, yo no podría abrir una transacción apenas el cliente está empezando a pasar, digamos, o el cajero está empezando a pasar los artículos de ese cliente por el escáner. ¿Está bien? ¿Se entiende? No se puede. Justamente porque me puedo arrepentir. Entonces, sí paso y leo el producto, me fijo en el precio y luego voy, digamos, voy armando el ticket. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo se da la transacción? Una vez que el usuario, digamos el cajero en este caso, confirma que está todo bien, le cobra a ese usuario y en un momento determinado dice, bueno, está todo bien, aprieta, digamos, el botón de confirmar y se está actualizando, digamos, el movimiento de stock en la base de datos de cada uno de los productos, que son un montón. Y si a eso le sumamos todas las cajas, ¿sí? En un momento determinado, probablemente estén actualizando el mismo artículo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, sí. Perfecto. Entonces, ¿es transparente eso? ¿O están todos los cajeros esperando, no, che, mirá, espérate que tiene que terminar de actualizar la transacción el cajero de al lado, porque si no, no te puedo empezar a cobrar? ¿Pasa eso? No, no. Y no, puede hacerlo seguido. Bueno, cuando pase eso, que alguna vez les va a pasar, estar en algún lado que te dicen, tengo que esperar un ratito a que mi compañero deje de trabajar para yo poder actualizarte, que a mí me pasó en un sanatorio, haciendo la admisión en un sanatorio. Me dijeron, espérate porque hasta que mi compañero no termine de dar de alta al paciente que está acá al lado, yo no puedo trabajar. Bueno, eso es porque estaba mal armada la transacción, porque la transacción empezó cuando empezó a tomar datos la persona que estaba al lado en admisión. Eso no se tiene que hacer, justamente por eso estuvimos pensando. Bien, en el caso nuestro de la Facu, ¿sí? Pasan algunas cositas de estas. Para ¿Sí? inscribirse a la materia. Para inscribirse a la materia. Como que nos están bloqueando el registro de la materia, mientras otro usuario, otro de ustedes, alumno, que quiere inscribirse a la materia, está tratando de inscribirse. Ahí pasan dos cosas. Ahí pasa que no tenemos mucho ancho de banda y por eso tampoco podemos entrar. Y puede llegar a pasar que necesitamos un tiempito para la actualización de la base de datos. Ahí habría que analizar muy bien esas dos cuestiones. Bien, pero nosotros lo que queremos lograr es transparencia de concurrencia. ¿Qué permite esto de las transacciones en forma concurrente? Obviamente mejorar la productividad. Estamos diciendo que si yo arranco una transacción cuando estoy tomando datos, que sería el caso de la caja, a ver, entra el cliente, voy a empezar a escanear, bloqueo todos los registros porque este cliente está comprando. Imagínense la cola que sería. Entonces, si yo puedo trabajar en forma concurrente, mejora la productividad. Todos los cajeros van a poder estar atendiendo y vendiendo los mismos artículos y no va a haber problema. Bien, con lo cual se mejora la utilización de recursos y se reduce el tiempo de espera, entre transacción y transacción. Pero ¿qué puede pasar eso? Con eso puede destruir la consistencia de la base de datos. Y ahora vamos a ver cómo puede destruir esa consistencia. Hay 4 problemas que se pueden dar, ¿sí?, cuando hay concurrencia. Y son estos 4 que figuran acá. Actualización perdida por intercalación de operaciones, lectura sucia, lectura fantasma y lectura que se llama lectura no repetible. A ver, vamos a ver si entendemos lo de actualización perdida. Supongamos estas 2 transacciones, ¿sí? Podrían ser del mismo tipo las transacciones, no necesariamente tienen que ser transacciones, como en este caso una de compra y otra de venta, podrían ser las 2 la misma transacción, nada más que se van ejecutando y quedaron ejecutadas en estos tiempos que dice ahí. Entonces, por ejemplo, la transacción T1 empieza y lee el registro del artículo, esto que decíamos, estaríamos en la transacción 2,
de la venta de artículos y leemos el artículo, vamos a suponer que en el mismo momento que se está vendiendo en las cajas, en la administración se está recibiendo mercadería. ¿Está? Entonces, se están recibiendo paquetes de sal, supónganse, entonces en la administración se compra el artículo, en la caja se vende el artículo. Y tenemos un cierto saldo en ese artículo. Y en el tiempo 3, la transacción de la compra de artículo actualiza esa cantidad de compra, y en el tiempo 5 lo modifica el artículo, y pasa lo mismo en la venta, donde el saldo en lugar de sumarse se resta por la cantidad vendida y se modifica el artículo. Entonces, supongamos que estas transacciones se están pudiendo ejecutar las dos en forma simultánea. Y supongamos, como dice ahí abajo, que la tabla de artículos, el saldo del artículo 1 al inicio de las transacciones es 10 y se compran 5 artículos y después se venden 3 artículos. ¿Cuál sería el saldo final para el artículo 1? Si yo después de estas transacciones lo miro. ¿Cuál sería el saldo final? A ver. El saldo final no sería el saldo que se obtiene al comprar 5 artículos menos el saldo que se obtiene al Pero díganme vender el los 3. número. Díganme el número. Ah, número. Sí, 10, se compran 5 y se venden 3. ¿Cuánto da? De 2. No sé el precio, 12. pero te quedan 2 artículos nada más. ¿Cómo? Que no sé el precio, pero te quedan 2 artículos. Como 2. Teníamos 10. Se compraron 5. Ah, perdón, entendí 5. Que se tienen 5 se venden 3. ¿Y cuánto da? 12. 7. 12. ¿Cuánto da? No es tan difícil. ¿De qué tienen miedo de decir el Sí, número? 12. ¿Eh? 12. Eso es lo que debería dar. Porque tenía 10, se compraron 5, da 15, se vendieron 3, da 12. Sin embargo, no da eso. ¿Cuánto da? Da 7. Si se ejecutan así estas transacciones, da 7. ¿Por qué? A ver si se dan cuenta. Porque no se había modificado antes de hacer la segunda transacción. Porque no se había modificado antes de hacer la segunda transacción. Exactamente. Con lo cual, tanto la transacción 1 como la transacción 2 leyeron 10. ¿Está bien? Y la transacción 1 modificó y puso 15. Pero la transacción 2, ¿qué tenía en memoria? 10. Le restó los 3 artículos y modificó con valor 7. Esto es un problema. No debería haberse actualizado el saldo, ¿sí?, de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se arregla todo esto, ¿eh? Pero este puede ser un problema. Vamos a ver otro problema. Lo que se llama lectura sucia. Tenemos la transacción de la compra del artículo, que se lee el artículo 1, se actualiza la cantidad de compras, se modifica el registro del artículo. La transacción, en realidad no es una transacción, es una lectura de saldo de artículo, se lee el registro del artículo 1, o sea que se está leyendo un valor que no es el real, ¿sí? Porque se compraron 5, se actualizaron, son 15, la lectura de saldo de artículo lee 15, pero se canceló la transacción. ¿A cuánto vuelve el saldo si se canceló la transacción? A 10. A 10. Y entonces, el que leyó 15 está leyendo un saldo que no es real. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Yo tengo que ver en qué momentos esta lectura de saldo me va a complicar la vida. A ver, ¿me lo puede complicar en el momento en que estoy vendiendo en la caja del súper?
¿Necesitaré leer el saldo del artículo en la caja del súper? Y no sé si No, cuando está en la porque caja se arrepiente el cliente de hacer la compra. No, a ver, no ¿para qué hace puedo falta porque leer el ya saldo tiene del los... artículo? No ¿Eh? necesita saber qué cantidad de artículos hay porque ya los tiene ahí. Porque lo tiene físicamente, tal cual. Entonces, ¿necesito leer el saldo del artículo ahí? No, no lo necesito leer. Entonces, salvo que otra persona esté queriendo, vamos a suponer que esto pasa en otro lado, qué sé yo, en alguna de las casas de venta de electrodomésticos. Entonces me dicen, a ver si, señor, qué sé yo tengo acá una heladera que quiero comprar, pero no, a ver, tengo que fijarme si está en stock. Entonces va y lee. Por una razón, no pensemos en una compra, pensemos que se está, qué sé yo, registrando las ventas, ¿sí? Y todavía no se registró la venta, todavía se leyó el artículo, y este lee un artículo, la heladera, y dice, ah, sí, hay una. Y en realidad después no está, porque se canceló la transacción de la compra, o de la actualización del stock, o lo que fuere. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí Sí. 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 O por ejemplo, en el caso de actualizar los asientos de un avión o de los asientos de un colectivo en el momento en que voy a comprar. Entonces yo leí y había asientos, pero resulta después no hay más asientos, por ejemplo. ¿Sí? Son lecturas de registros que fueron actualizados de alguna forma y que después se deshizo la transacción y entonces se canceló la transacción y no tienen el mismo valor. A eso se le llama lectura sucia. Bien, otra lectura es la lectura no repetible, que esto sucede en dos lecturas consecutivas en el mismo, digamos, en la misma transacción o en el mismo momento. Entonces yo leo 2 veces en un sistema el valor de algo y en esas 2 lecturas me da distintos saldos, ¿sí? La lectura en el tiempo T2, dice, es distinta a la lectura en el tiempo T5. ¿Por qué? Y porque también yo leí en la transacción de la compra del artículo, lo actualicé, lo modifiqué, y la lectura del saldo de artículos en 2 momentos diferentes, en un mismo programa, por ejemplo, dio valores diferentes. Eso también puede suceder. Bien, y otra que es parecida a la lectura sucia, pero ocurre en realidad por inserciones, ¿sí? No por modificaciones. O sea, acá el registro no existía y en un momento dado vuelve a existir. Entonces, en 2 lecturas consecutivas, yo voy a tener distinta cantidad de registros en esa lectura. ¿Se entiende? Yo leo todos los artículos con el nombre, empieza con A. Inserto un artículo con el nombre alfombra, cuando vuelvo a leer, pucha, tengo distinta cantidad de artículos. ¿Está? Entonces, ¿qué encontré? Encontré registros que se denominan registros fantasma. No existían y ahora existen. La misma lectura fantasma puede ocurrir en un borrado de registros. Esto es siempre cuando yo estoy trabajando con bloques de registro, ¿sí? Con espacios de bloques de registro que quedan libres. Por eso la inserción no estaría el registro en un momento determinado y por eso cuando voy a leer otra vez dice, tengo otra cantidad. Bueno, todos estos problemas se resuelven. Se resuelven con lo que llama bloqueos. Entonces, vamos a ver, esto está mal escrito, así que lo vamos a corregir. Vamos a ver cómo se hace para aislar las transacciones, ¿sí? Y evitar estos problemas de aislamientos. Bien, ¿cómo se evitan? Planificando las transacciones. Es decir, planificar va a significar saber en qué orden cronológico se van a ejecutar las transacciones en el sistema. Eso se hace con una instrucción antes del Start Transaction, que es Set Transaction Isolation Level, o sea, setear el nivel de
aislamiento de la transacción. Bien, lo voy a cortar acá, a esto que estamos diciendo, porque ya se nos termina esta reunión, así después vuelvo a grabar y tenemos todos los problemas en un solo video. ¿Estamos?